Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿En qué ejercicio nos quedamos la clase pasada, por favor? Vimos el ventilador. Bueno, todavía vamos a seguir viendo algunos ejercicios entonces. Algunos creo que hacen falta todavía de dinámica de movimiento de rotación en un eje fijo para ya pasar a lo que es ya el movimiento plano general. Sí. Creo que nos quedamos en el de una cuerda enrollada. Una cuerda enrollada. Ah, ya, una cuerda enrollada alrededor de una rueda, ¿no? Pero ese sí lo terminamos, ¿no? Sí, ese lo terminamos. Ok, ese quedó en función de... Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. Se trata de también de un ventilador. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Estamos en la semana número 2. ¿Alguna duda? Por ahí escucho micrófonos. Ok, primero vamos a tratarlo así. Y ahora vamos a ver Dice, el motor, aquí está el motorcito, comienza a girar a una razón angular de omega igual a 4, 1 menos e a la menos t radianes por segundo, donde t está en segundos. Si las poleas y el ventilador tienen los radios mostrados, determinen las magnitudes de la velocidad y la aceleración del punto P. Ok, ya hicimos uno parecido a también, también era de un motor, con una rueda, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces. Dice, tienen las mismas características, ¿no? Nada más que aquí ya la velocidad, aquí ya está un poquito más, aquí ya tiene exponenciales, ¿sí? Dice, determina las magnitudes de la velocidad y la aceleración del punto P. Aquí está el punto P. Ese es el punto P de aquí de una de las aspas, ¿no? Dice, y la aceleración del punto P sobre el aspa del ventilador cuando t igual a 0.5 segundos. ¿Cuál es la rapidez máxima de este punto? Ok. Vemos entonces qué es lo que nos están pidiendo, las magnitudes de la velocidad y la aceleración del punto P. Otra vez, ¿verdad? Si nos están pidiendo aceleración, ¿sí? Tiene que ser, tenemos que calcular primero las componentes de la aceleración. La aceleración tangencial, aquí está, la aceleración tangencial del punto B, que va tangente a la trayectoria de este ventilador, porque el motor está girando en esa dirección, ¿verdad? Dice que tiene una velocidad angular en esa dirección. Esto no lo proporciona el dibujo, ¿eh? Esto no, ¿sí? Este radio sí no lo proporciona, este radio también no lo proporciona, y aquí nada más lo único que nos proporciona es el punto. Aquí nos falta una letra P, ¿sí? Pero aquí está el punto P de esa, porque se supone que todos los puntos de las puntas de las aspas tienen la misma distancia en cuanto a radio, ¿sí? Ok, nos piden entonces que calculemos la aceleración del punto P. Entonces hay que calcular la aceleración tangencial y la aceleración normal. ¿Qué necesitamos para calcular la aceleración tangencial?
la aceleración angular, porque la aceleración tangencial dijimos que era R por alfa. Entonces, no tenemos alfa, tenemos el radio, sí, de 16 pulgadas, pero no tenemos alfa. Entonces hay que calcular alfa, pero omega está en función de, por lo tanto no es un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Hay que integrar o derivar. Aquí en este caso tenemos que diferenciar, más bien integrar, ¿verdad? Hay que integrar para encontrar el desplazamiento angular y diferenciar para encontrar la aceleración angular, ¿no? Y está con respecto al tiempo. Miren, entonces, si esta omega está con respecto al tiempo, entonces la chicharronera pues no entraría en función, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí el tiempo, ¿sí? Recuerden que la ecuación número 3 es omega de omega y alfa de teta, ¿sí? Entonces debe de estar en función de alfa, de omega o de teta, pero no del tiempo. Entonces aquí ya sí vamos a tener que utilizar directamente la ecuación que nos derivando para que podamos encontrar nosotros la aceleración. Ok, tenemos que encontrar entonces la aceleración derivando esta y la velocidad angular, pues aquí la tenemos, ¿verdad? Pero está en función del tiempo. Aquí nos están proporcionando un tiempo, entonces aquí no habría tanto problema en calcularlo, ¿sí? El tiempo en 0.5, por el tiempo por 0.5 segundos. ¿Cuál es la rapidez máxima de este punto? Ok, vamos a calcular también la velocidad de ese punto, que es igual a R por omega, ¿sí? Ok, vamos entonces a ver, ¿qué trazamos? Checamos qué tipo de movimientos tiene cada uno de nuestros cuerpos. Aquí está este cuerpo, está en un movimiento de rotación en un punto fijo o en un eje fijo. Este motor, esta polea de este motor también, ¿verdad? Está en un movimiento de rotación en un eje fijo, ¿sí? Están unidos por una polea. Vamos a suponer que la polea, vea, no dice, ¿verdad? No dice en el enunciado que no patina ni y no resbala, ¿sí? Sin embargo, nosotros debemos de considerar que esto no patina ni tampoco desliza para que nosotros podamos considerar que las aceleraciones tangenciales y las velocidades tangenciales que lleva la banda son iguales, ¿verdad? La velocidad tangencial que lleva aquí es la misma que lleva en este punto, ¿sí? Ok, vamos entonces a ver, ahí están los datos, pues tenemos la velocidad angular en función del tiempo, la aceleración del punto P, la velocidad del punto P hay que calcular, el tiempo 0.5 segundos y nos piden calcular la velocidad máxima. Ok, vamos entonces a calcular. Pues lo que es más fácil es, aquí sí podemos sustituir directamente el tiempo, pero para calcular la aceleración no va, tenemos que derivar, ¿sí? Porque sabemos que de omega en dt es igual aquí a alfa, entonces hay que derivar esto, ¿sí? Ok. Vamos entonces a, el primer dato que tenemos es, podemos calcular la velocidad angular, sí, porque tenemos el tiempo de 0.5. Entonces tenemos que la velocidad angular para un tiempo de 0.5 segundos, eso es igual. Aquí, miren, esto a veces no es conveniente ponerlo porque se puede cometer el error de decir que se está multiplicando por 0.5 segundos. No se está multiplicando por 0.5. Esto implica de que como está en función del tiempo, ¿sí? Este exactamente es el tiempo en el que vamos nosotros a estar trabajando, pero no está multiplicando por omega, ¿sí? Entonces, si ustedes no quieren colocarlo, ¿sí? Pues mejor, de preferencia mejor no lo hagan. Ya saben que acá es donde tienen que sustituir el tiempo, porque la omega o la velocidad angular está en función del tiempo. ¿Sí? Ok, aquí entonces multiplicamos, tenemos esta ecuación, 4 porque multiplica 1 por e, multiplicamos el paréntesis, 4 por 1, 4, y 4 por 1 e, pues 4e a la t, pero ¿t cuánto vale? 0.5, lo sustituimos directamente, ¿sí? Entonces tenemos aquí 4 menos 4, e a la menos 0.5 nos da 0.6065. ¿Sí? Multiplicado por 4 nos da 2.4261. Entonces, 4 menos 2.4261 nos da una velocidad angular de 1.5738 radianes por segundo. Ahora sí ya tenemos nosotros la velocidad angular, ¿sí? ¿De quién? Del motor, ¿sí? El motor, ese es el que está girando, ¿va? Ese es el que está girando con esa velocidad angular. Ok, vamos entonces a ver esta velocidad del punto P. Vámonos, aquí va a estar mal esto. Aquí va a haber un error.
¿Ya vieron dónde está, dónde puede estar el error? ¿Que no la derivó, profe? No, toda no está derivada, pero aquí, miren, lo que pasa es de que observen, yo creo que aquí vamos a tener que volver otra vez a repetirlo, ¿eh? Creo que aquí hay aquí cometió un error, ¿sí? Porque miren, ¿qué nos dice aquí arriba? ¿De quién es la velocidad angular? Del motor. Del motor M. Ese es el motor M. Ah, las pulgadas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ese es el motor M. Entonces, aquí, esta velocidad angular que tenemos aquí es para este motor. Entonces, si nosotros vamos a calcular la velocidad del punto P, ¿sí? ¿Dónde está P? Es de aquí en las aspas del ventilador. Aquí está el punto P. Entonces, si ponemos R por omega, no es cierto, ¿verdad? No es esta omega. ¿Ya vieron? Esta omega todavía no la calculamos, ¿sí? Entonces sería la velocidad angular del ventilador, profe. ¿Por qué, perdón? Sería la velocidad angular del ventilador en vez de la Pues del motor. sí, tiene que ser la velocidad angular del ventilador, ¿no? No del... Porque miren, aquí estamos utilizando el radio de quién? Del ventilador, no del motor. Entonces, aquí se está cometiendo un error. Ok, bueno, qué bueno que está detectado para que se vean, ¿no? ¿Cómo lo van a, se los paso para que ustedes lo corrijan ahora que ya estemos fuera de clase y den el resultado, ¿no? Correcto, aquí está mal, ¿no? Vean, esta velocidad angular es de este motor. Entonces, por lo tanto, aquí la velocidad del punto la velocidad de P es R por omega, pero R sí vale esto, ¿verdad? Vale 16 pulgadas, pero omega no. Entonces, ¿cómo calculamos esta omega? ¿Cómo calculamos esta omega? Ah, pues tenemos estas velocidades tangenciales, ¿verdad? ¿De quién? De la banda. Entonces, si tenemos que la velocidad tangencial de este punto, la velocidad tangencial de este punto es igual a la velocidad tangencial de este punto, ¿sí? Entonces tenemos B tangencial B tangencial del motor es igual a la velocidad tangencial de esta polea, ¿sí? De esta, acuérdense que son las poleas que están comunicadas por la banda, ¿eh? Entonces, esta velocidad tangencial es igual a esta velocidad tangencial. Entonces, es igual a R por omega. Y esta también va a ser R por omega, ¿sí? Entonces, la que necesitamos conocer es la omega de este. Como las aspas están conectadas a esta rueda o a esta polea, ¿sí? Entonces, están unidos a un mismo cuerpo rígido, ¿sí? Son parte de este cuerpo rígido. Entonces, por lo tanto, la velocidad que nosotros calculemos aquí va a ser la misma velocidad que tienen las aspas, ¿sí? O cualquier parte que esté aquí dando. Si estas aspas están conectadas aquí a una rueda, pues también la rueda lleva la misma velocidad, ¿verdad? Sí, que la polea esta que tenemos aquí. Entonces calculamos, a ver, tengo por aquí la calculadora. Para que tomen por Profe, ahí. ¿Qué pasó? bueno, sería dividir lo que nos dio entre el radio del ventilador. Ajá. O sea, 16 por 1.57 entre el radio, ¿no? Del ventilador. A ver, sí. Sería este radio, 1 pulgada por 16, no, sería este radio, ¿verdad? Sería este radio que está aquí, miren, este de 4 pulgadas, sería 4 por, a ver, haz esa operación, ¿no? 4 por 1.5738. 4 por 1.5738. 6.295. Ahora divídelo entre 1. Eso es la misma, ¿no? Sí. ¿Cuánto te dio? 6.295. Esa es la velocidad angular de esto. Esa es la velocidad angular de esto. De esta rueda. A ver, vamos a ver. R1. Dijimos que era R1. La velocidad tangencial. A
la velocidad tangencial del motor es igual a la velocidad tangencial del ventilador. ¿Sí? Entonces es igual a R por omega igual a R por omega 1. Entonces la que necesitamos aquí es la del ventilador. Entonces es omega es igual a R por omega por R. Entonces tenemos R es 1 por 4, 1 por 1.5738. ¿Sí? Y lo dividimos entre el otro radio, entre 4 pulgadas. Entonces está mal, ¿eh? Entonces la operación es 1.5738 entre 4. Sí, y da punto 39, ¿no? ¿Cuánto? Punto 3934. Punto 3934 radianes por segundo. Ok, esa sería la velocidad angular que tiene ¿quién? Esta polea, ¿eh? Esta polea. Ahora sí, como todas las aspas pertenecen a esta misma polea, entonces ahora hay que multiplicar para encontrar la velocidad del punto, R por omega. ¿Cuánto vale R? Vale 16 por omega, que es de 0.3934. ¿Cuánto es? 88.13. 88.13. No, espérame, permítame. 16 por punto 3934. 16 por 6.2952. 6.2944. Sí, profe. Entonces la velocidad del punto P es de 6.2944. Entonces para que corrijan este dato, ¿no? Este dato. Y son pulgadas por segundo, ¿eh? Todavía estamos utilizando nosotros pulgadas, no hemos utilizado para nada los pies. ¿Sale? Ok, ahora vamos a calcular aquí, ya tenemos omega, ya podemos calcular la aceleración normal también, sí, pues ya tenemos omega, ¿no? Tenemos omega, entonces podemos calcular también la aceleración normal. Entonces la aceleración normal, ¿a qué es igual? La aceleración normal es igual a R por la velocidad angular al cuadrado. Entonces R vale 16, omega cuadrada dijimos que era de 0.3934 elevado al cuadrado. A ver, punto 3934 elevado al cuadrado me da 0.1547 por 16, me da 2.47. Entonces la aceleración normal es igual a 2.4762 pulgadas por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces por ahí le anotan también, por favor. 2.47, aquí la aceleración normal, aquí está muy elevada, miren. ¿Sí? Ok, ahora vamos a calcular entonces ahorita la aceleración angular. Vean, aquí tienen este dato. Cuando nos den teta en función de, tenemos que derivar para encontrar la velocidad angular y para encontrar la aceleración angular. Si nos dan la aceleración angular, debemos de integrar para encontrar omega y debemos de integrar para encontrar teta. En este caso, ¿qué nos están dando? Nos están dando omega y queremos encontrar la aceleración, entonces vamos de aquí para acá, ¿va? Entonces tenemos que derivar. Si sabemos que alfa es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces lo sustituimos, ¿va? Sustituimos aquí a omega, ¿sí? Dice, ¿cuánto vale omega? D es igual, ¿cuánto vale omega? Vale 4 menos 4 dt por dt, ¿sí? Entonces diferenciamos, ¿verdad? La diferencial de 4 con respecto al tiempo es la derivada de una constante 0. Aquí está, 0. Pero esta, ¿sí? Es menos por la derivada de este término, la derivada de este término, este menos pasa para acá, ¿sí? El coeficiente 1, tiene un coeficiente 1 ahí, pasa ahí multiplicando, pero con todo y el signo sería menos, aquí está, menos 1 por 4, y la función exponencial queda igual, e a la menos t. Así es como funciona la derivada, ¿eh? ¿Sí? Entonces, este menos con este 0, ¿ah? Y luego aquí es menos por menos, me da más 4et. Y ya tengo la aceleración angular, ¿sí? Entonces, la aceleración angular es igual a 4 por e a la menos 0.5. E a la menos 0.5
Eso por calculadora me da 0.65 por 4, me da 2.426 radianes por segundo cuadrado. Eso sí está bien. Esa aceleración angular sí está bien. No. Pero ¿de quién sigue siendo esa aceleración angular? Del motor, ¿no? Del motor. Sigue siendo del motor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que relacionar con la aceleración tangencial, ¿sí? Aquí faltó un paso, ¿ah? Aquí faltó un paso. Tenemos que hacer esta misma operación de la aceleración tangencial, ¿sí? Pero con respecto a las dos poleas, ¿verdad? Tanto la del motor como la del ventilador. Entonces, esta, ¿sí? Hay que relacionarla con esta. ¿Cómo? Con esta relación, ¿verdad? La aceleración tangencial de la polea del motor es igual a la aceleración tangencial de la polea del ventilador, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer la misma operación, ¿sí? Si tenemos que R por alfa, R por alfa del motor es igual a R por alfa del ventilador. La del ventilador es la que necesitamos. Entonces, es R por alfa por entre R. Y eso es igual a 1 por mi aceleración angular que obtuve, que fue de 2.426, entre mi radio, ¿sí? Entre mi radio de quién? De la polea, que es de 4. ¿Sí? Entonces, son 2.4762 entre 4, y eso me da 0.6190 radianes por segundo cuadrado. Esa sería, ahora sí, esa sería la aceleración. ¿La aceleración de quién? La aceleración de este ventilador, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos que multiplicar, ¿verdad? Para encontrar esa aceleración tangencial de este punto, ¿sí? Es igual a R por alfa. ¿Cuánto vale R? Vale 16. ¿Cuánto vale mi aceleración angular? Vale 0.6190. Entonces multiplico 16 por 0.6190 y eso me da 9.94. ¿Sí? 9.94. Entonces mi aceleración tangencial es igual a 9.904 pulgadas por segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí? Porque ahí estamos tomando nosotros la velocidad angular. Si nos hubieran dicho que esa velocidad angular o si la polea del ventilador, esta polea, si esta polea fuera igual a esta, ¿sí? Entonces sí se produce ese efecto, ¿eh? Que tengan las mismas velocidades angulares y las mismas, ¿sí? Aceleraciones, las velocidades angulares y las aceleraciones angulares, porque los radios son iguales. ¿Sí? Pero como los radios varían, entonces no deben de, esto no debe de ser igual, ¿sí? Entonces aquí esto es del motor, esta velocidad angular es del motor, esta aceleración angular es del motor. Entonces habrá que calcular la polea del ventilador. Entonces ya aclarado ese punto, qué bueno que se haya cometido el error aquí para que quede claro, ¿sí? Ya que nosotros hayamos calculado entonces ya nuestra aceleración, ¿sí? Nuestra aceleración tangencial, ya calculamos nuestra aceleración normal con el mismo radio de 16 pulgadas, pero aquí ya cambiamos la velocidad, ¿verdad? La angular de 0.3934 al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora sí ya podemos calcular la aceleración de este punto P. ¿Cómo la calculamos? ¿Sí? Pues con la raíz cuadrada, la suma de los cuadrados de las dos componentes, ¿sí? Horizontal, normal y tangencial. ¿Sí? Entonces son 39. Bueno, ahí está equivocado, ¿ah? Son 9.904 al cuadrado y la aceleración normal es de 2.4762 al cuadrado. Eso lo sumamos, le sacamos la raíz cuadrada, lo elevamos al cuadrado primero, lo sumamos, le sacamos raíz cuadrada y esa sería la aceleración del punto. ¿Sí? Para la rapidez máxima, ¿sí? Para la rapidez máxima, cuando el tiempo es igual a 0, ¿sí? Pues mi velocidad angular también va a ser a 0, ¿sí? Y por lo tanto, si aquí calculamos cuando
t es igual a 0, ¿sí? O evaluamos, ¿va? Cuando t igual a 0, ¿sí? Aquí primero hacemos esta operación, ¿verdad? Este 4 menos 4 por e, esta e a la menos t, como está el exponente negativo, lo podemos pasar para acá positivo. Entonces, es algo algebraico. Y ahora sí, cuando t igual a 0, e a la 0, ¿cuánto es? E a la 0, ¿cuánto es? 1, ¿no, profe? E a la 0 es 1. Entonces, 4 entre 1, 4. 4 menos 4 nos da 0. Entonces, omega no es la máxima. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como nos están pidiendo la máxima, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahora cuando el tiempo es infinito, ¿sí? Cuando el tiempo es infinito, eso nos da también 0. ¿Sí? 4 entre 0, 0. Entonces, ahí nos da 4. Entonces, la velocidad angular sería igual a 4. 4 menos 0 sería 4. Entonces, la velocidad angular es 4, por lo que la velocidad máxima, ¿sí? La velocidad máxima sería el radio por omega. El radio es de 16, la velocidad máxima es esta, la de 4 pulgadas, 4 radianes por segundo, y eso nos daría una velocidad máxima de 64 pulgadas por segundo. Eso sí está correcto. Entonces, nada más hay que corregir esto, ¿no? Por favor. Hay que corregir esto porque aquí sí hubo error. No me he dado cuenta. Y yo creo que cuando lo pasé, como lo pasé limpio, ahí se me ha de haber brincado eso. Pero qué bueno que aquí brincó para que vean luego de repente, ¿no? Los tipos de errores y para que se puedan, también a veces de los errores se aprende también, ¿no? ¿Sí? Que no, hay que ver de quién son los datos que se nos están proporcionando. Si este dato nos lo hubieran proporcionado, ¿sí? No para el motor, sino para el ventilador, ¿sí? Entonces sí estuviese correcto, ¿eh? O si esta polea tuviese el mismo radio que esta, de 1 en vez de 4 que fuera 1, entonces sí serían exactamente las mismas. ¿Sí? Entonces, corrigen eso, les voy a mandar la hoja, ¿sí? Y para que lo corrijan, ¿no? Ustedes ahí, por favor. Pero espero que sí haya quedado claro. Si no, si hay alguna duda, pues vamos entonces a determinar, ¿no? A ver cuál es la duda que tienen ustedes por ahí. Si tienen por ahí alguna duda, a ver, pregunten, por favor. Profesor, no me quedó claro cómo sacó la aceleración tangencial. Ahí me perdí un poco. La aceleración tangencial. Ajá. ¿Esta? Sí. ¿Esta? Mira, como nosotros ya calculamos la velocidad angular para esto, porque aquí está, mira, aquí calculamos la velocidad angular, ¿no? Y fue rápido porque, pues, como ya nos da la velocidad angular en función del tiempo, ¿sí? Aquí está la ecuación, pues nada más sustituimos el tiempo y obtuvimos la velocidad, ¿sí? Pero ¿de quién es la velocidad? De este motor. Luego, para poder obtener la aceleración angular de esta misma polea, pues derivamos esa función. Entonces, derivando esa función, ¿sí? Como este es un paréntesis, aquí es este 4, lo multiplicamos también, entonces también va a ser la derivada de esta constante, y la derivada de esta constante 4 es 0. Entonces, nada más nos quedaría la derivada de menos 4e a la menos t sobre dt. Cuando estás derivando esto, ¿sí? Esta función exponencial te queda igual. Nada más lo único que tienes que hacer aquí es ponerle el exponente. Aquí como el exponente o el coeficiente del exponente con el signo, perdón. Aquí como el coeficiente es 1 y también el signo es negativo, entonces aquí pasaría para acá, ¿sí? Como menos 1. ¿Sí? Acá pasaría como menos 1. ¿Sí? Aquí nada más se pone el menos, pero por aquí está, ¿no? El 1. No se pone, pero por aquí debe estar. Menos 1 por menos 1, por menos nos queda menos, ¿verdad? Menos 4, nos queda menos 4e a la menos t. Este menos con este menos. Este menos es de aquí, ¿verdad? Que lo que nos dan acá en la ecuación, mira. Este menos es este menos, este. Y este menos, ¿sí? Es de la derivación de este menos que trae aquí el exponencial en función del tiempo, ¿sí?
Entonces, este menos por este menos nos da aquí el más. Ok, ya encontramos la aceleración. También si sustituimos aquí el tiempo, que es 0.5, ¿sí? Pues nos da 2.426. Ok. Ahora, ya encontramos las aceleraciones y las velocidades angulares, ¿sí? ¿Pero de quién? De este motor. Pero nos piden calcular la velocidad para este punto que tenemos aquí. Entonces tenemos que calcular las velocidades angulares y las aceleraciones angulares de esta polea, ¿sí? Y como esta polea, ¿sí?, está unida a esta, por esta cuerda, entonces vamos a suponer que esta cuerda no patina y no resbala y por lo tanto las velocidades tangenciales de estos puntos son iguales. Entonces calculamos la velocidad tangencial de este punto, ¿sí?, que es igual a R por omega. ¿Conocemos R? Sí, vale 1. Omega ya también la conocemos, ¿verdad? Vale 1.57. Conocemos, es igual a R de este punto de contacto, es igual a R que vale 4 pulgadas por omega, que la que desconocemos. ¿Sí? Entonces multiplicamos esta R1 por omega 1 por 1.5738 y lo dividimos, ¿verdad?, entre 4 y ahora sí nos da la velocidad angular de esta polea, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora sí podemos también calcular la aceleración tangencial, ¿verdad?, de estos puntos de contacto. Y sabemos que por cinemática, pues estos puntos, las aceleraciones tangenciales también son iguales y son iguales a R por alfa. ¿Sí? A R por alfa. Entonces, la aceleración tangencial de este punto, ¿sí?, es R, una pulgada por alfa, ¿sí?, que es esta, ¿verdad? 2.426, pero de acá es R 4 pulgadas por alfa, entonces conocemos a esta alfa, entonces pues despejamos nada más la que desconocemos, ¿sí?, y obtenemos a alfa, ¿sí? ¿Alfa de quién? Alfa de esta polea. Y ahora sí ya tienes la velocidad angular de esta polea y la aceleración angular de esta polea, que no son estas, ¿sí?, que no son estas. Y ahora sí ya puedes calcular las velocidades de la velocidad del punto y la aceleración tangencial del punto y la aceleración normal del punto, ¿sí? Y calculas, ¿sí? Calculas, ¿sí?, R por omega, R por alfa de lo que nos haya dado, ¿va? Nos dio una omega de ¿cuánto? De 0.3934, ¿sí? Para esto, para este punto, para esta polea, nos dio una velocidad angular de 0.3934 radianes por segundo y nos dio una aceleración de 0.6190. De todos modos, lo hacen ustedes detenidamente, ¿no? Para corroborar esos datos. Ya que hayas obtenido estas aceleraciones y estas velocidades, entonces ahora sí, la aceleración tangencial de este punto es igual a R por alfa, 16 por alfa, pero no alfa del motor, sino alfa de la polea del ventilador, que es de 0.6190. Y aquí ya obtienes otro valor diferente a este. Acá la aceleración normal también de este punto, ¿sí?, es igual a R por omega cuadrada. R sigue siendo 16 pulgadas. La omega es de 0.3934 elevada al cuadrado y te da otro resultado muy diferente a este. Nos piden calcular la aceleración del punto, entonces hacemos la raíz cuadrada del valor que te haya salido, ¿verdad?, ya calculado con los datos que ya se recalcularon aquí. Lo sustituimos aquí y hacemos la operación y ya obtenemos la aceleración del punto, ¿sí? Ahora sí quedó claro. Sí, profesor, ya ¿De mucho dónde más. obtuvimos las aceleraciones tangenciales y aceleraciones normales? Sí, entonces aquí Sí, nada profe. más es cuestión de corregir, ¿no? Esto. ¿Duda? ¿Alguna otra duda? Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. A ver si ese sí no tiene falla. Es que luego de repente cuando estamos haciendo los ejercicios los está uno analizando y de repente se le pasan uno los datos. Ok. Por eso es conveniente que cuando ustedes estén revisando los ejercicios de sus exámenes, primero revisen bien esto, ¿no? Porque aquí en el enunciado es donde de repente nos vienen los
pues los datos que nosotros podemos, que nos pueden ser útiles para resolver el ejercicio. Miren, y ustedes, a lo mejor, ustedes cuando estén haciendo proyectos, a lo mejor ustedes son los que van a generar el enunciado de su proyecto, ¿sí? Entonces tienen que tener también cuidado, si quieren ustedes ya pasarse datos así por alto, o quieren ustedes no pasarlos por alto o no dejarlos pasar por alto y ponerlos dentro del enunciado para que, ¿sí? Para que sea más consistente su trabajo de su proyecto. ¿Sí? Pero sí es conveniente que se revise, que se revise cuáles son los datos que se nos están proporcionando. Por eso, ¿se acuerdan que les dije? Sí, es bien importante que le pongamos esto a los subíndices de lo que estamos nosotros trabajando. ¿Sí? Ok, dice el engrane A. Aquí está el engrane A. ¿Sí? Recuerden que nada más estamos, aquí no dibujo los engranes. En el libro, pues sí viene bien dibujadito, el engrane, y viene una línea punteada dentro del engrane, y esa línea punteada dijimos que era el radio primitivo del engrane, ¿sí? Y esa es la medida del engrane, ¿sí? Y aquí viene el otro, pues también de ese otro engrane. Hace girar a B, pues sí, de ese otro engrane, ¿sí? Y vean, aquí también nos dan ya el diámetro primitivo de este engrane, ¿sí? Acá tiene un tambor, ¿sí? Tiene un tamborcito, aquí tiene un tambor el engrane que está unido, aquí puede tener aquí tornillos, o no sé con qué esté unido aquí, pero está unido a este engrane, ¿sí? Y el tambor tiene un cable unido a un gancho, ¿sí? ¿Sí? Esto no nos lo ponen, ¿verdad? Esa aceleración tangencial no nos lo ponen, nada más nos dan el radio 1, nos dan el radio 2 y nos dan el radio 3, ¿sí? Dice, el engrane A del malacate, ¿sí? Todo eso es el malacate, todo eso es un malacate, ¿sí? Todo eso es un malacate, es una grúa, ¿no? Propiamente es una grúa, ¿sí? El engrane A del malacate, así lo van a encontrar ustedes en la industria, así también es como se le llama, ¿no? Los malacates. De la figura se hace girar a B, que eleva un gancho H, aquí está el ganchito H. Si A parte del reposo, bueno, si A parte del reposo, también todo ese sistema A, todo parte del reposo. En T igual a 0, y su aceleración angular horario es de alfa de A, es igual a 0.2 T radianes por segundo cuadrado. Entonces, calcule la distancia vertical que se eleva H y su velocidad en un tiempo de 10 segundos. Ok, nos piden calcular la distancia A. Si nosotros aquí pusiésemos aquí una línea, aquí, esa sería mi distancia, mi S0, ¿sí? Mi S0, ¿sí? Y me están preguntando la distancia que se eleva a H, entonces, pues una distancia de S0 a S, ¿verdad? Entonces aquí le tendría que poner por aquí una S, ¿sí? Que es la distancia que se va a subir, que es la distancia que va a subir. ¿Cuánto? Pues no sabemos. Lo único que sabemos lo único que tenemos es el tiempo de 10 segundos. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son los datos entonces que tenemos? Tenemos la aceleración angular de A, pero está en función del tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia vertical que se eleva a H y su velocidad en T? Ok. ¿Cómo vamos a calcular la distancia vertical? Hay que recordar, ¿verdad? Los movimientos circulares, ¿sí? En los movimientos circulares recordamos, ¿verdad? Que aquí tenemos que poner imaginariamente un sistema cartesiano, ¿sí? Y aquí va a subir el gancho. Perdón, el gancho va a subir aquí y aquí es donde se va a enredar, ¿sí? Aquí es donde se va a enredar. ¿Cuánto? Pues no sabemos. Entonces, esta es una S, ¿sí? Una S que nosotros tenemos que investigar. Entonces, si yo encuentro esta S, ¿sí? Encuentro cuánto sube el gancho, ¿sí? Ok, ¿qué más obtengo de aquí? Pues tengo este diámetro, perdón, si yo este radio lo paso hasta acá, hasta el otro engrane, el tambor lo paso hasta acá, hasta el engrane, veo que los desplazamientos angulares son iguales. Entonces, el desplazamiento angular del tambor es igual al desplazamiento angular de este engrane, ¿sí? Bueno, ya tengo dos datos, ¿verdad? Ya tengo dos datos, ¿sí? Pero para poder yo calcular este desplazamiento angular, ¿sí? Debo de calcular también el desplazamiento angular, debo de calcular el desplazamiento angular que tiene aquí, porque tengo el radio,
debo de calcular el desplazamiento de aquí para poder calcular este arco, porque si no tendría dos incógnitas en esa ecuación, ¿verdad? Tengo a este arco y tengo a teta. Para poder encontrar a teta, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que derivar, miren, porque aquí tengo esta ecuación, ¿sí? De esa aceleración angular, para poder yo encontrar a quién, a mi velocidad angular. Y tengo que derivarla nuevamente para encontrar mi desplazamiento angular, porque está con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces tengo que derivar, ¿verdad? Ok. Vamos entonces y vean, aquí hay un punto de contacto, ¿sí? Entre mis radios primitivos de mis dos engranes. Entonces, por lo tanto, aquí en este punto, mis aceleraciones tangenciales y mis velocidades tangenciales son iguales, ¿sí? Son iguales. Entonces, si esto no patina, ¿sí? Si esto no patina, entonces lo mismo que sube el gancho, la misma distancia que sube el gancho va a ser la misma distancia que se va a enrollar acá su cable, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ok, entonces vamos a comenzar entonces a ver qué desplazamiento angular tiene este engrane, ¿sí? Para que yo pueda calcular también el desplazamiento angular de este tambor y pueda yo calcular el arco del cable, ¿sí? Ok. Dice, la aceleración tangencial, aquí este punto va, la aceleración tangencial, en este punto las aceleraciones en los dos engranes son iguales en su punto de contacto. Bueno, ese es el dato que nosotros ya sabemos por qué. Ok, vamos a ver los datos en un tiempo cero. Me dice que la alfa de A es igual a 0.2 T radianes por segundo cuadrado. R1, ¿sí? Es de 50 milímetros, de una vez lo pasamos a metros, 0.05 metros. R2, de aquí del tambor, es de 200 milímetros, es igual a 0.2 metros, y este R3 es de 100 milímetros, y eso es igual a 0.1 metro. Listo. ¿Sí? Ahora vamos a ver las aceleraciones. Si las aceleraciones tangenciales en este punto son iguales, ¿sí? Entonces, si mi aceleración tangencial de A es igual a R de A por alfa de A, y mi aceleración tangencial de B es igual a R de B por alfa de B, ¿sí? Entonces igualamos, ¿sí? Aceleración de A por R de A es igual a R de B por alfa de B. Entonces, mi aceleración de B, esta, ¿sí? Y vean, esto no nos lo ponen, ¿eh? Pero dijimos que como no lleva un engrane loco aquí, un engrane intermedio, giran en sentidos contrarios, ¿verdad? Si este gira aquí, este gira en esta dirección. Entonces, por lo tanto, esa sería su dirección, ¿verdad? Alfa de B. Entonces, despejamos, como conocemos alfa de A, pero está en función del tiempo, entonces no la conocemos, ¿sí? Está en función del tiempo, ¿sí? Entonces tenemos esta RA, esta RB, está multiplicando, la voy a pasar para acá, dividiendo, entonces me queda R de A por alfa de A es igual a R de B. ¿Cuánto vale R de A? R de A vale R1, vale 0.05. Aquí está, 0.05. ¿Cuánto vale R de B? R de B vale R de B vale R3. R3 vale 0. A ver aquí. Ops, otra vez, otro error. Aquí están malos. Aquí están malos. Aquí es R3. No, eso está bien, ¿sí? Aquí sería este, ¿no? Ese sería el radio mayor, sería este. R3. R3 se mide 200 milímetros, está bien, 0.2. ¿Cuánto vale alfa de A? Alfa de A vale, aquí está el dato, 0.2 T. ¿Sí? Lo sustituimos. Pues este de 0.2 con este es 0.02 y me queda que la aceleración angular de B es igual a 0.05 T radianes por segundo. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que derivar para encontrar. No, integrar, ¿no? Está en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, si está en función del tiempo, hay que derivar. ¿Sí? Entonces, D omega en dt es alfa. ¿Sí? Como yo tengo este tiempo, ¿sí? Entonces, como está en función del tiempo, entonces esta dt la puedo yo pasar para acá, multiplicando. ¿Sí? Entonces tengo d omega es igual a 0.5 t por dt. ¿Sí? Y ya me queda una ecuación directa con diferenciales.
con la misma variable. Aquí tengo una diferencial de omega, está solita. Aquí tengo una t variable con un diferencial de t variable. Entonces, sí son los mismos. Entonces, ya puedo integrar. Entonces, integrando, ¿sí? Tengo que d omega de b es igual a 0.05, ¿sí? Es una constante por t por dt. ¿Sí? Pongo mis valores frontera. Los límites inferiores son 0, 0, porque parte del reposo. Mi velocidad angular omega la desconozco. El tiempo t, pues sí lo conozco, es de 10 segundos, pero voy a ponerlo ahorita en función de, porque lo que necesito saber qué es el desplazamiento angular, ¿sí? Entonces, voy a dejarlo todavía esto en función del tiempo, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo en función del tiempo, me queda 0.05, aquí me queda t cuadrada sobre 2, entonces me queda 0.05 entre 2, me da 0.025 t cuadrada. Ya sustituí los límites, ¿verdad? Los límites inferiores, como son 0, no me interesa, nada más obtuve los límites superiores, ¿sí? Omega, b y t. Aquí ya tengo ya la ecuación, ¿sí? Aquí ya tengo la ecuación. Y tengo la velocidad angular de b, ¿sí? De este engrane, ¿sí? Que es de 0.025 t cuadrada. Recuerden, si yo calculo esta velocidad angular de b, también es la misma velocidad que va a llevar, angular que va a llevar el tambor. ¿Por qué? Porque son cuerpos que están unidos, ¿sí? Y si son cuerpos que están unidos, pues llevan la misma velocidad angular, ¿sí? Ok, vuelvo yo, como está en función del tiempo, vuelvo yo a derivar. Les digo, si ustedes utilizan aquí de inmediato el tiempo, que es de acá de 10 segundos, esta velocidad angular de b se va a ir a constante, ¿sí? Y entonces ya no van a poder ustedes calcular el desplazamiento angular que tenemos de aquí. No vayan a utilizar ustedes las ecuaciones ya, como tengo mi velocidad angular constante y utilizo teta final es igual a teta inicial más velocidad inicial por el tiempo, no, más un medio de mi aceleración angular por el tiempo al cuadrado. No, porque si no estarían cometiendo errores, ¿sí? No se puede. Entonces hay que dejarle en función del tiempo, porque lo que necesito es mi desplazamiento angular. Si yo quisiera nada más calcular mi velocidad angular, ¿sí? En ese instante, pues sí, ¿verdad? Tendría que nada más sustituyo aquí los 10 segundos, ¿sí? 10 al cuadrado lo multiplico por 0.25 y ya obtengo yo la velocidad angular de b, pero no me sirve para nada para calcular mi desplazamiento angular teta, que es lo que necesito para poder calcular este arco, porque ese arco me indica la distancia que va a subir el gancho, ¿sí? Ok. Entonces, vuelvo yo a diferenciar esto. Si yo sé que la velocidad angular de omega es igual a d teta en db, ¿sí? Entonces, a integrar, ¿no? A diferenciar, a integrar, perdón. Este dt lo paso yo para acá multiplicando, ¿sí? Entonces, tengo d teta b es igual a 0.025 t cuadrada por dt. Ahora sí, integro nuevamente, ya tengo diferenciales con la misma variable. Entonces, integro. La integral de d teta b es igual a 0.025 por la integral de t cuadrada de t, ¿sí? El 0.025 lo sacamos, ¿verdad? Es una constante. Otra vez, valores frontera de desplazamientos angulares iniciales 0, tiempo 0. Y desplazamiento angular, teta, es lo que necesito para un tiempo t, ¿sí? Desarrollo las integrales. La primera integral de db, de d teta b, es directa, no me queda teta b. Los inferiores nuevamente son 0, no me interesa. Entonces, teta b menos 0, pues teta b. Y el otro me queda 0.025, otra vez, ¿verdad? Pero ahora es tal cuadrado, ¿sí? Entonces aquí sería n más 1, sería 2 más 1, sería 3 al cubo, y abajo también n más 1, sería 3. Entonces sería 0.025 t al cubo sobre 3. Este 0.025 entre 3 me da 0.00833 t cúbica. Y ahora sí, ya puedo yo, porque esto es lo que necesitaba. Ahora sí yo puedo ya sustituir mi tiempo de 10 segundos en esta ecuación. El ángulo que se ha generado el engrane B en un tiempo de 10 segundos es teta B es igual a 0.0833 por 10, es el tiempo, por 10 al cubo. Esto al cubo, por esto me da 8.33 radianes. Ese es el desplazamiento angular que me dio tanto el tambor como el engrane B. ¿Por qué? Pues porque recuerdan que dijimos que los desplazamientos angulares, cuando están unidos, son iguales, ¿verdad? El mismo ángulo que se genera aquí es el mismo ángulo que genera acá, y ese mismo, si hubiese otro engrane por acá, pues sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Los desplazamientos angulares se generan de la misma forma. Ok, entonces ahora sí, ya teniendo eso,
ya puedo yo calcular mi longitud de cable, ¿sí? Entonces yo tengo la longitud del cable enrollado en el tambor, que es la distancia que el gancho H se ha elevado, es el producto de θb por el radio del tambor. Recordando esa formulita aquí, ¿verdad? Del movimiento circular. Θ es igual a S sobre R, ¿sí? Despejamos a S, que es lo que nos interesa. Entonces S es igual a R por θb. ¿Cuánto es R? Desde aquí del tambor es R2, ¿sí? Entonces R2 vale 100 milímetros, 0.1. Entonces R de B, aquí sería RB, es 0.1 metros por mi θb de 8.33 radianes. Y eso me da 0.833 metros. Entonces, por lo tanto, la distancia que sube el gancho es de 0.833 metros. ¿Sí? Y ese es el resultado que nos están pidiendo. ¿Qué más nos están pidiendo? Calcular la distancia vertical, nada más, ¿verdad? Ah, y su velocidad, ¿sí? Entonces, si yo voy a calcular su velocidad, ¿sí? El gancho, ¿qué tipo de movimiento tiene? El gancho tiene un movimiento de traslación, ¿sí? De traslación. El gancho tiene un movimiento de traslación. Entonces, por lo tanto, todas las partículas que constituyen el gancho y los que se unen al gancho tienen la misma velocidad tangencial, ¿sí? Y como aquí, este punto de contacto aquí, que es una velocidad tangencial ¿de quién? Del tambor, ¿sí? Es igual a la velocidad de traslación del gancho, ¿sí? Entonces, con que yo calcule esta velocidad tangencial, ¿sí? De este punto, suficiente para poder calcular la velocidad del gancho, ¿sí? ¿Cómo calculo la velocidad tangencial? R2 por omega. Y ya calculo entonces omega, porque omega aquí la tengo, ¿verdad? Omega aquí la tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues calcular omega. ¿Cuánto tiene omega? 0.025 t cuadrada, 0.25 por 10. Aquí está, 0.025 por 10 al cuadrado. Y eso me da una velocidad angular de 2.5 radianes por segundo. ¿Sí? Aquí le falta radianes sobre segundo. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí, ya tengo yo la velocidad angular, entonces ya puedo calcular la velocidad tangencial de este punto, que es 0.1, ¿sí? Es este, R2, 0.1 por mi velocidad angular, que es de 2.5, entonces 0.1 por 2.5 me da 0.25 metros por segundo. Y esa es mi velocidad tangencial, pero también, nuevamente, por estar en traslación, ¿sí? Este gancho, por estar en traslación, ¿sí? Entonces se transmite la velocidad del gancho por el cable a este punto, y aquí en este punto de contacto, las velocidades tangenciales y la velocidad del gancho son iguales. Por lo tanto, la velocidad del gancho es de 0.25 metros por segundo. Recuerden, no debe de patinar. Si patina ya eso no funciona, ¿sí? Entonces dice, la velocidad del gancho es igual a la velocidad angular de B por el radio del tambor. Velocidad del gancho es igual a R. Ahí sería la velocidad tangencial, ¿verdad? La velocidad tangencial es igual a R, 2 por omega, si es igual a 0.1 metros por 2.5, es igual a 0.25 metros por segundo. Pero como la velocidad del tangencial es igual a la velocidad del gancho, ya dijimos por qué, por estar en traslación, entonces la velocidad del gancho, ahora sí, es de 0.25 metros por segundo. ¿Duda con respecto a este ejercicio? No. No, profe. Bueno, entonces nada más en el ejercicio anterior de ventiladores, donde le van a ustedes allí a poner le van a poner allí ustedes algo para que nos ayude, ¿no? Para que nos ayude. Entonces vamos a pasar entonces a otro ejercicio, en donde vamos a utilizar la triple ecuación nuevamente. Creo que es este.
Ahí está. Dice, una rueda dentada de 80 milímetros de diámetro gira en torno a un eje que pasa por su centro O, según en la figura. Aquí está, ¿verdad? Aquí está el marco que tenemos XY. Aquí está el centro de su eje de rotación, que pasa por su centro en O, según la figura. Dice, en cierto instante, la velocidad angular de la rueda, aquí está la velocidad angular, es de 2 radianes por segundo en sentido antihorario, aumentando a razón, o sea, está acelerando a razón de 1 radián por segundo cuadrado. Listo. Dice, determine la aceleración en módulo, dirección y sentido del diente A. Ese es el diente A, ¿sí? Ese es el diente A. En dicho instante. Ok. Esto no lo dan, ¿verdad? Esto, ni esto no lo dan. Aquí nada más nos dan el puro diente del diente de A y nos dan ahí el punto, ¿sí? Y nos dan nuestro marco cartesiano también, XY. El único que nos da. Ah, y aparte también el diámetro del engrane. Claro, con los respectivos datos de sus dos velocidades. Entonces nos están pidiendo la aceleración de este punto, ¿sí? Entonces vamos a recordar. Cuando tenemos un punto en rotación, en un eje fijo, ¿sí? Tiene aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria, y tiene aceleración normal. ¿Sí? Si yo calculo mi aceleración tangencial a R por alfa, ¿sí? Nada más estaría yo calculando su módulo, pero me faltaría la dirección y su sentido. Si yo calculo su aceleración normal aquí, su aceleración normal es igual a R por omega cuadrada. Tengo omega y tengo el radio, lo puedo calcular muy fácilmente, ¿sí? R por omega. Pero seguiría calculando el puro módulo, pero no tengo dirección y el sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que trabajarlo, ¿sí? Vectorialmente. ¿Y cómo lo trabajo vectorialmente? Ah, bueno, pues con vectores unitarios. Un vector unitario que me identifique a la tangencial y un vector unitario que me identifique a la normal desde este punto, ¿sí? Ok, dice, solución. La aceleración de un cuerpo rígido en rotación en torno a un eje fijo se calcula con las fórmulas AT igual a alfa por R, AN igual a omega cuadrada por R. Pero nuevamente, eso nada más para calcular su módulo, ¿sí? No vamos a calcular dirección y sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Direccionarlo. Direccionar quiere decir que tenemos que hacer los vectores, ¿verdad? Hacer cálculos vectoriales. Ok. La aceleración del punto A recorre su trayectoria circular alrededor del eje de rotación, por lo que tiene componentes tangencial y normal. Direccionándolas con vectores unitarios E tangencial y E normal, se tiene que mi aceleración del punto, aquí ya sí, ahora sí ya puedo ya poner aquí ya mi aceleración del punto A, ¿sí? Ya sabemos cómo sacar paralelas, ¿sí? Ok, entonces tengo que mi aceleración, recordando mi fórmula, tengo que mi aceleración de A es igual a R por alfa más R por omega cuadrada, ¿sí? Pero como ahora sí voy a darles dirección y sentido para hacerlo cálculo vectorial, entonces con esta ET, con este vector unitario direcciono A, ese es el vector unitario que me va a direccionar esta aceleración tangencial, y este es el vector unitario que me va a direccionar esta R omega cuadrada. Pero vistas desde ¿dónde? Desde el punto A, ¿sí? Ok. Vamos entonces a ver cuánto vale R. ¿Cuánto vale R? R es la distancia que hay desde el centro de rotación hasta el punto que estamos nosotros localizando. Si mide 80 milímetros de diámetro, entonces el radio es de 40, ¿sí? Entonces son 40 R es igual a 40 milímetros por mi aceleración angular que mide 1 radián por segundo cuadrado, pero vean, mi componente tangencial, ¿hacia dónde va? Va hacia arriba. Entonces, ese vector unitario lleva la misma dirección que mi eje Y. Por lo tanto, esta J es positiva, ¿sí? Ok, ahora voy con mi vector mi aceleración normal. ¿Cuánto mide R desde el centro de rotación hacia el punto, es su radio, ¿sí? O su vector de posición? Mide con los 40 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto tiene de velocidad? De velocidad tiene 1, pero hay que elevarlo al
cuadrado. Y ahora su vector unitario normal. ¿Sí? O sea, ¿qué no es 2? ¿Mandé? ¿Qué no es 2? Porque es omega. Pues es 2, ¿no? Aquí está 2. Aquí está 2, ¿no? ¿Dije 1 o 2? 1. Ah, no, perdón, es 2, ¿sí? Es 40 milímetros, que es su radio, por su velocidad angular, que es de 2 radianes por segundo, que es esta, al cuadrado, ¿sí? Su vector unitario, ¿sí? Vean la dirección que lleva aquí la aceleración normal, ¿sí? Va en sentido A, contrario a mis X, por lo tanto es menos I. Entonces, por lo tanto, mi aceleración de A es igual, multiplico 40 por 1, 40 J, ¿sí? El otro es 40 por 2, 80, pero está al cuadrado A, 2 por 2, 4 por 40, 160 en I con este menos. Entonces me quedaría menos 160I más 40J, ¿sí? Y ahí ya está direccionado, ¿sí? Y su sentido también. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la magnitud de la velocidad de A, ¿sí? Vamos a calcular la magnitud de la velocidad de A. La magnitud de la velocidad de A, aquí está direccionado, ¿eh? Aquí ya tiene dirección y sentido. Vamos a calcular su magnitud. Su magnitud es igual a la raíz cuadrada de este término al cuadrado, ¿sí? De A normal al cuadrado más A tangencial al cuadrado, ¿sí? Entonces, con todo y signo da menos 160 al cuadrado más 40 al cuadrado. Si eso es igual, esto lo multiplico, lo elevo al cuadrado, también esto lo elevo al cuadrado, lo sumo, me dan 27.200, lo saco raíz cuadrada y me da que la aceleración de A es de 164.92 milímetros por segundo cuadrado, ¿sí? Por segundo cuadrado. Ok, vamos a calcular ahora su dirección. Ok, si yo aquí tengo, ¿sí? Mi punto O mi punto A, más bien, aquí tengo mi punto A, yo lo traspaso aquí está el punto A, tengo mi aceleración tangencial que vale 40 milímetros por segundo, 40 milímetros por segundo cuadrado, ¿no? Ahí me faltaría. Y acá será la aceleración normal es de menos 160 milímetros por segundo cuadrado, ¿sí? Entonces hay que calcular este ángulo teta, ¿ah? Hay que calcular este ángulo teta, ¿sí? Ok, si yo calculo este ángulo, si yo tengo aquí esas dos componentes, aquí tengo la Y o la J, y aquí tengo la X, entonces puedo calcular primero este ángulo, ¿sí? Por medio de la tangente. Entonces yo tengo que la tangente de alfa es igual al cateto adyacente, que son los 40 entre la tangente de alfa o de gamma, tangente de gamma es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, 40 entre 160. Sí, eso es igual a menos 0.25. Entonces, gamma es igual a la tangente a la menos 1 de 0.25 y eso me da un ángulo de 14.03 grados. Pero el que me interesa es teta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, teta es igual a los 180 menos este ángulo, ¿ah? Menos 14. Entonces, el ángulo teta es de 165.96 grados, ¿sí? Y listo, ahí tenemos ya ahora sí su dirección, magnitud y sentido, ¿sí? De la aceleración del punto A. Otra forma también en que la podemos nosotros hacer o realizar es haciendo el triple producto cruz, ¿sí? El triple producto cruz, el que teníamos nosotros, era la aceleración del punto, era dB en dt, esa era la fórmula 13, ¿no? D omega en dt por RP más omega cruz dRP en dt, o también AP es igual a alfa cruz RP más omega cruz, que multiplica a omega cruz RP. ¿Listo? Entonces vamos a sustituir los valores que conocemos. Ok, vamos primero a direccionarlo, ¿ah? Vamos a direccionarlo. Sabemos que las alfas y las omegas, ¿sí? Siempre van a estar dirigidos en el eje Z, ¿sí? Direccionadas con el vector unitario K, ¿sí? Y RP va a ser visto, ¿sí? Desde el punto donde se está viendo desde donde está rotando, ¿sí? Desde donde está rotando el punto. Ok, tengo primero alfa, ¿sí? ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale vale
un radián por segundo cuadrado. Aquí está un radián por segundo cuadrado. Ok, aquí está 1K. Ya lo estoy direccionando, 1K. Cruz, RP va de aquí a acá, ¿sí? Son 40 milímetros. 40 en I, ¿sí? Más 2K, ¿sí? Que es nuevamente acá mi velocidad angular, ¿sí? Direccionado en K. Cruz, otra vez mi velocidad angular, 2K, cruz, RP, que son otra vez las, de aquí a acá son las 40 I. Y listo. Vamos nosotros a desarrollar los productos cruz. Aquí, vamos con este. Primero hay que desarrollar los productos o los vectores unitarios, ¿verdad? K por I, acá está, K por I, J. 40 por 1, 40J. Entonces aquí da 40J. Vamos acá con este, con el del corchete. K por I, otra vez es J. 2 por 40 son 80, me da 80J. Entonces ya más falta este producto, ¿va? De aquí, ¿sí? Otra vez los productos, el producto de los vectores unitarios. K por J, aquí está. K por J da menos I, ¿sí? K por J da menos I. Entonces le pongo aquí menos, y luego 80 por 2 serían 160, entonces menos 160. Entonces, más por menos, entonces me queda menos 160 I más 40J, ¿sí? Milímetros por segundo. Y me da exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí está, miren. Menos 160 I más 40J. Entonces, cualquiera de las dos formas que ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Pues es buscar nada más, ¿verdad? Buscar la forma ideal para que ustedes puedan trabajar con ello para direccionar. Sí, de hecho, ya vamos a entrar las siguientes clases, ya vamos a entrar a lo que es el cálculo, no cálculo, sino el movimiento plano general, y en el movimiento plano general ya vamos nosotros a estar trabajando con movimiento relativo, y vamos a trabajar mucho con este tipo de productos, ¿sí? Para calcular aceleraciones, para calcular tanto lineales como angulares, y también velocidades lineales y velocidades angulares, ¿sí? Entonces, es importante que esto lo tengamos bien presente, porque con un signo que nos equivoquemos aquí, ¿sí? Pues entonces esto ya nos va a salir totalmente diferente, ¿sí? Entonces hay que hacerlo detallado, hay que hacerlo con calma para que los vectores queden bien multiplicados y no tengamos falla en la solución del ejercicio. ¿Alguna duda aquí con respecto a este ejercicio del diente? Lo mismo hubiera pasado acá, ¿eh? Si lo pongo yo aquí, si lo pongo yo aquí, que aquí estuviese el punto A, ¿sí? Pues tendría que ser lo mismo, ¿verdad? Nada más que ahora este punto, aquí la aceleración va a tener que trabajar con componentes. Miren, aquí está una componente, ¿sí? Aquí se me forma una componente, aquí voy a tener una componente en Y y una componente en X, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que resolver, primero, pues a calcular el ángulo que se genera aquí, ¿sí? Entonces, en cualquier posición que yo lo encuentre, el diente, o donde me lo quieran marcar, ¿sí? Lo único que tengo que ver es este vector, ¿verdad? Este vector, ¿dónde se me está generando? Aquí, por ejemplo, la aceleración normal, pues se me está generando nada más en una dirección, ¿verdad? En la dirección Y. Pero aquí ya no. Aquí ya voy a tener en I y en J. Entonces aquí ya voy a tener, aquí tendría yo que ponerle el paréntesis, y aquí tendría que ponerle una dirección en I más una dirección en J, ¿sí? Y tendría que multiplicar esta velocidad angular, ¿sí? Esta velocidad angular la tendría que multiplicar yo por, estoy acá, ¿verdad? Esta velocidad la tendría que yo multiplicar por la I y la J que tengo yo de la posición del vector, ¿sí? Aquí, repito, no la pusieron fácil porque la X está en la Y y la Y está en la J. Pero no siempre va a ser así, ¿eh? Siempre o nos la ponen aquí, o nos la pueden poner por acá abajo, o nos la pueden poner por acá. Vamos a trabajando, ahorita que entremos a relativos, así, con esos vectores fuera de, para que ustedes vean cómo se trabaja en plano los vectores I y J, ¿sí? Y cómo tenemos que direccionar cuando no se encuentra dentro de nuestros ejes cartesianos y se encuentra en cualquiera de los 4 cuadrantes que tiene el sistema,
¿Sí? Ok. Vamos entonces a... Con esto vamos a dejar por terminado lo que es el movimiento de rotación en un eje fijo. ¿Sí? Vieron que el movimiento de traslación, pues no hubo mucho que calcular, ¿verdad? Porque teníamos nosotros que las velocidades y las aceleraciones son iguales. Entonces ahí no había ningún problema para poder recordar las ecuaciones. Sin embargo, cuando llegamos a movimiento de rotación, fue donde comenzamos a encontrar todas esas ecuaciones que estamos nosotros ahorita revisando. ¿Sí? Y esa ecuación, la AP, pues es la última, ¿no? Era la número 14, creo. Sí. Claro que también ecuaciones que no anotamos, pero que también deben ustedes de tomar en consideración, dijimos, eran las del movimiento circular, ¿verdad? La del arco, ¿sí? La del arco y las de las aceleraciones tangenciales en los puntos de contacto, como son, también, ¿verdad? R por alfa y R por omega. ¿Sí? Ok, vamos entonces a ver lo que... Vamos a comenzar con la semana número 3 ya, que es esta que estamos trabajando, que estamos iniciando más bien. Y vamos ya a ver el siguiente tema. El siguiente tema ya va a ser el movimiento plano general. ¿Sí? Dijimos nosotros anteriormente que el movimiento plano general ya se constituía por los dos movimientos, ¿verdad? Tanto el de traslación como el de rotación. ¿Sí? Y se genera en la mayoría de los mecanismos que nosotros tenemos por ahí en cualquier máquina. Dice, en el movimiento plano de un cuerpo rígido, cada uno de sus puntos se mantiene en un plano. La traslación y la rotación en torno a un eje fijo coplanarias son tipos específicos del movimiento plano. El movimiento plano cualquiera de un cuerpo rígido consiste en una traslación de todo el cuerpo con uno de sus puntos, más una rotación del cuerpo en torno a dicho punto. Entonces, el movimiento plano general consta de dos movimientos, un movimiento de traslación. Entonces, de inmediato debemos de imaginar, ¿verdad? ¿Cómo es el movimiento de traslación? Dijimos que todas las velocidades, entonces podemos poner todas las velocidades, cualquier punto dentro del cuerpo rígido, y podemos decir que todas las velocidades son iguales y que todas sus aceleraciones también. Ese sería lo primero que tenemos nosotros que tener fijos en mente. Luego viene un movimiento de rotación en uno de sus puntos. Entonces nosotros podemos agarrar cualquiera de los puntos, podemos agarrar el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, ¿sí? Y de ahí podemos nosotros hacer que rote nuestro cuerpo, ¿sí? En torno a ese punto. Y ahí tendremos el movimiento de rotación, ¿sí? Lo que vamos a ver entonces dice, para la solución de problemas de movimiento plano cualquiera existen dos métodos generales. El análisis del movimiento absoluto y el análisis del movimiento relativo. Bueno, aquí yo vi también el de centros instantáneos de rotación. Aquí ya tendríamos que ponerle otro, el C. ¿Sí? Y el D. El análisis del movimiento también, pero en gráfico, que es muy parecido al relativo. Así es que, pero hay que aprenderlo, hay que revisarlo. Entonces, vamos a revisar esos dos movimientos, o vamos a analizar esos dos movimientos, el movimiento absoluto y el movimiento relativo. El que más vamos a estar utilizando es el relativo. El movimiento absoluto va a ser muy escueto. No. Sí vamos a hacer ejercicios, pero no vamos solamente que ustedes quieran tomarlo también como herramienta de trabajo, ¿sí? Pero para eso se requiere de bastante matemática, ¿sí? Porque hay que saber trigonometría, hay que saber geometría analítica, hay que saber cálculo diferencial, hay que saber cálculo integral, ¿sí? Y todo eso se tiene que ir, todo eso involucra el movimiento absoluto. ¿Por qué? Porque en el movimiento absoluto no podemos nosotros trabajar, o no se
no se trabaja ya con fórmulas específicas. En el movimiento absoluto no trabajamos con fórmulas específicas, como por ejemplo con la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ya con esa nos quedamos y con esa es con la que trabajamos. En el movimiento absoluto no. ¿Sí? Ahí cada movimiento, cada mecanismo tiene su movimiento. Entonces, por lo tanto, cada mecanismo se resuelve de diferente manera con respecto a si lo estamos analizando por el método del movimiento absoluto. ¿Sí? Entonces, por eso es complicado. ¿Sí? Solamente cuando estemos ya trabajando en maestrías o cuando estemos ya en doctorados es cuando. ¿Por qué? Pues porque las matemáticas ahí son más pesadas y entonces ustedes tienen que estar ya más duchos ya en eso, ¿no? Pero ahorita vean en el movimiento de rotación, donde tenemos que derivar o integrar, se nos complica un poco. Con el movimiento absoluto es muchísimo más, muchísimo más. Pero vuelvo a repetir, vamos a ver algunos ejercicios para que quede claro esto. Ok, el análisis del movimiento relativo, que es lo que más vamos a usar nosotros, es lo que más vamos a estar trabajando, porque también lo vamos a utilizar en segunda ley de Newton y también en trabajo y energía. O sea que en los próximos meses, el análisis del movimiento relativo es lo que más vamos a estar nosotros trabajando. ¿Sí? El inciso C, que es el análisis, bueno, no está ahí marcado, pero es también el análisis del movimiento por centros instantáneos. Sí, ese pues desafortunadamente pues, nada más nos sirve para calcular velocidades, no nos sirve para calcular aceleraciones. Entonces, podemos calcular velocidades, pero si nos piden aceleraciones, pues tenemos que utilizar o el movimiento absoluto o el movimiento relativo o el de método gráfico. ¿Sí? Y el otro método sería también ese, ¿no? El C, el análisis del movimiento gráfico. ¿Sí? El análisis del movimiento del cuerpo rígido en movimiento plano en gráfico. ¿Sí? Ok, vamos entonces a ver qué dice el análisis del movimiento absoluto. Dice, en el método del movimiento absoluto se escriben las ligaduras, ¿sí? Ahí está la clave, ligaduras, las ligaduras a las que está sometido el cuerpo y su interacción con otros cuerpos. Como el método del movimiento absoluto se apoya totalmente en la descripción geométrica del cuerpo o cuerpos del problema, no se pueden deducir fórmulas generales, lo que les decía. Aquí en segunda ley de Newton utilizamos la fuerza de masa por aceleración o la energía cinética o la energía potencial, que ya están bien determinadas con sus ecuaciones, pues podemos usarlas de inmediato. Pero aquí en el movimiento absoluto, no. Habrá que deducir fórmulas específicas para cada problema en concreto. ¿Sí? Entonces, cada ejercicio, cada mecanismo, ¿sí? Tiene fórmula específica. Ok, vamos a ver entonces el análisis. De eso ahorita vamos a ver la pura teoría y después nos vamos a dedicar a ver los ejercicios, ¿no? El análisis del movimiento relativo. En el método del movimiento relativo utiliza la rigidez del cuerpo para relacionar la velocidad y la aceleración de dos puntos de dicho cuerpo rígido. Como la separación de dos puntos de un mismo cuerpo es invariable, esa es por definición del cuerpo rígido, las expresiones de la velocidad relativa y la aceleración relativa adoptan formas particularmente sencillas, de las cuales solo dependen de la velocidad y la aceleración angular del cuerpo. ¿Sí? Entonces, dice, velocidad relativa para dos puntos A y B. Relacionando la posición de los puntos desde un marco inercial fijo, se tiene que, esto ya lo habíamos visto, cuando calculamos la de traslación, R de B es igual a R de A más R de B, y eso va a ser mi ecuación 1. RA y RB son posiciones absolutas de los puntos B y A, respectivamente, y R de B con respecto a A es la posición relativa de B con respecto a A. Derivando con respecto al tiempo, la ecuación número 1 se tiene, ok, vamos a ver, derivando esa ecuación, obtenemos la velocidad, ¿sí? Las velocidades de dichos puntos, ¿sí? Aquí está. Ya derivando la ecuación número 1, obtenemos que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad relativa de B con respecto a A. Las ecuaciones 1 y 2 son aplicables a dos puntos cualesquiera, tanto si forman parte de un cuerpo rígido o no forman parte del mismo. Si los puntos A y B pertenecen a un cuerpo rígido, su separación será constante y el punto B resulta recorrer una trayectoria circular alrededor del punto A. Por lo tanto, la velocidad relativa de B con respecto a A se da con la siguiente ecuación. La velocidad de B, aquí está, la velocidad de B relativa de A es igual a R de BA por omega
de tangencial. Ese es un vector unitario. Como está direccionando, ya sabemos que la velocidad angular, ¿sí?, siempre va a estar trabajando en el eje Z, ¿sí?, direccionado en K. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces nos queda que omega direccionado en K es por R de B con respecto de A. Eso es importante, ¿eh? Eso es importante, ¿sí? Porque podemos verlo de A con respecto a B o podemos verlo de B con respecto a... Todo depende de dónde estemos nosotros tomándolo relativo. Esto lo vimos en partícula, ¿eh? De dónde estamos tomando lo relativo para podernos posicionar, ¿verdad? Porque aquí cambia totalmente esta relación. Y aquí están, miren, donde R de B con respecto de A es igual a R de B menos R de A. Si estuviera al revés, sería R de A menos R de B, ¿verdad? Visto desde B. Y E tangencial es un vector unitario tangente al movimiento relativo, tangente a la circunferencia centrada en A. Y omega es la velocidad angular del cuerpo. Entonces, la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad relativa de B con respecto de A, y eso es igual a B de A más esta velocidad relativa, pues es esta, ¿sí?, que va a ser este término, ¿sí? La velocidad angular de K, la velocidad angular K cruz R de B con respecto de A. Esta va a ser mi primera ecuación que vamos nosotros a utilizar, ¿sí?, para calcular velocidades. Miren, si nosotros encerramos este término, ¿sí?, o si lo separamos, la velocidad de B es igual a la velocidad de A, ¿qué se genera ahí? Pues lo que decíamos de traslación, que las velocidades iban a ser iguales. Entonces, este término que está aquí es el movimiento de traslación, y este término que está aquí es el movimiento de rotación, ¿sí? Y vimos que el término de rotación era R, la velocidad tangencial era R por omega, pero aquí ya lo estamos viendo, ¿sí?, ya en un cuerpo rígido, ¿sí? Ok, entonces esta es la ecuación importante que nosotros vamos a estar utilizando para el cálculo de velocidades lineales de cualquier punto dentro de un cuerpo rígido, y también para calcular velocidades angulares. Vean, esto que les decía yo aquí, ¿verdad? De B a... Eso es importante, les vuelvo a repetir, porque como es el vector de posición, ¿sí?, hay que ver desde dónde lo estamos nosotros viendo. Por ejemplo, si yo lo cambio, si yo pongo esta velocidad de A acá y acá pongo la velocidad de B, esto no cambia, pero esto sí, ¿sí? Entonces aquí sería A con respecto a B. Y ese es donde, este término de aquí, para que no se confundan, ¿sí?, y siempre lo tengan así a la vista, este término es de donde nosotros vamos a estar viendo la rotación del cuerpo. Y ese es donde se inicia en mi vector de posición. O sea, todo lo que está por delante de mi signo igual es de donde se está dirigiendo mi vector, ¿sí?, a este punto, ¿sí? Eso nada más lo interesante de esto. La velocidad del punto B consiste en la suma de dos partes. La velocidad de A es la traslación de todo el cuerpo con el punto A, y la velocidad de B, pues, es la velocidad, ¿no?, de traslación de todo el cuerpo en el punto B, ¿sí? Ok, vamos a dejarle aquí. Para mañana vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. No, pues aquí está nuestro cuerpo rígido. Bueno, aquí ya está la representación, ¿verdad? Nuestro cuerpo rígido, ¿sí? Aquí está el punto A, el punto B, ¿sí? Aquí está la velocidad de A. Esa también es la velocidad de A. Vean, está en verde. ¿Por qué? Porque está en traslación, ¿sí? Pero aquí está un punto B. ¿Sí? Aquí está un punto B y esa es la velocidad de B, ¿sí? Entonces, la velocidad de A y la velocidad de B es la relativa, ¿sí?, que nos da esta relación del punto de rotación o del movimiento de rotación, ¿sí?, de nuestro cuerpo. ¿Con respecto a quién? Con respecto a este punto, ¿sí? Ok, vamos entonces mañana a continuar son como, a ver cuántas hojas son más. Disculpe, profe, una pregunta. Sí, adelante. Mañana sí tenemos la sesión porque no está programada. No, esa como están programadas ¿no? A como están programadas las sesiones. Sí, pues yo les digo que mañana, pues es porque, sí.
Es la clase siguiente, ¿no? Para no decirles en la clase siguiente. Miren, y aquí está el movimiento relativo también. Eso es lo que vamos a ver para mañana. La ecuación que enumeramos es para calcular las velocidades. Para mañana vamos a ver las aceleraciones y listo. Ya nada más son dos. A ver, la tercera hoja. Sí, todavía sigue con aceleraciones. Bueno, entonces, hasta aquí comienza. Aquí, miren, son esta. Mañana vemos esta, 2, 3 a la 71. Y aunque no quisiera yo ver estas ahorita porque son de centros instantáneos, nada más vamos a ver mañana o el día que tengamos la clase, nada más vamos a ver estas dos. Sí, estas dos. De todos modos, yo les voy a mandar las imágenes, eso se los voy a mandar yo para que los tengan. ¿Sí? Y ya para el día, para ese mismo día, la siguiente clase, ya vamos a empezar a ver, todos estos ejercicios son del movimiento absoluto. Entonces vamos a ver cuántos alcanzamos a ver, porque la semana que sigue, ¿sí? Ya quiero comenzar a ver ya movimiento relativo para calcular primero velocidades y luego calcular aceleraciones. Y luego irnos a centros instantáneos y luego irnos a los métodos gráficos, ¿sale? Entonces mañana vemos estas dos, o la siguiente clase vemos estas dos, y ver si alcanzamos a ver alguno de esos ejercicios ya del movimiento absoluto. ¿Vale? Ok, pues entonces aquí le vamos a parar. No, si hay alguna duda, mañana, otra vez mañana, en la siguiente clase la verificamos, ¿sí? Para que no haya no haya problema. ¿Sale? Vale, profe, gracias. Sí, profe. Ok, entonces nos vemos mañana, mañana otra vez. Nos vemos la siguiente clase. Nos vemos la siguiente clase, profe. Siguiente, profe. Hasta luego. Adiós.